Buenas tardes, bienvenidos a Culturas del Mundo. Yo soy Elisa Garza. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta tarde para conversar y encontrarnos, para tener la fortuna de empoderarnos a partir de este encuentro cultural que se promueve con estas magníficas plataformas y oportunidades de estar juntos. Esta ocasión damos las gracias al alcalde Miguel Treviño, a la doctora Marta Eugenia Sañudo, a la licenciada Georgina Morales y a la licenciada Lorena Paz y a todos los funcionarios y servidores públicos del municipio de San Pedro Garza García, porque permiten que estos espacios ciudadanos sean posibles y que los encuentros se den. Y en este día, que estamos muy contentos en este viernes 24 de julio del año 2020, con esta situación tan compleja de tener que estar en cuidado y en el resguardo, pues nos encontramos con Gironella, esta magnífica y bella localidad de la provincia de Barcelona, en Cataluña, teniendo como anfitrión a David Saborido, quien se encuentra allá, a nuestro buen amigo David, a quien le vamos a pedir que abra su micrófono nada más para decirnos buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Allá ya son las 7 de la noche, bienvenido. Buenas tardes a todos, gracias por esta oportunidad. Sí, son las 7, sé que para ustedes todavía es muy pronto en la mañana, bueno, hacia el mediodía, pero aquí estamos esperando para poderles enseñar a fondo nuestro precioso municipio. Pues qué maravilla tenerte con nosotros, agradecemos muchísimo que nos acompañes y yo pues quiero invitar a todos y cada uno de los que nos acompañan en estos momentos a que escuchemos al alcalde David Font, quien nos va a dar la bienvenida a partir de un video. Agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para abrir esta transmisión con su presencia y vamos a recibir al alcalde David Font. Adelante. Saludos a todos y a todas. Yo soy David Font, soy el alcalde del municipio de Gironella y además también me dedico en el mundo del turismo. Quisiera de antemano agradecer a todo el equipo del programa de Culturas del Mundo que hayan escogido Gironella como un puesto de parada para poder explicar y divulgar toda su historia y su patrimonio que tenemos en este municipio. Como sabéis, Gironella es un municipio que está alrededor de unos 100 kilómetros de Barcelona, que tiene una historia milenaria que data aproximadamente del siglo X y que tiene a día de hoy alrededor de unos 4.900 habitantes, pero lo que lo hace realmente único y especial es su patrimonio, su cultura, sus tradiciones, sus calles estrechas y la gente sobre todo que vive en ella. Hoy os invito a recorrer este municipio para conocerlo de primera mano y para poder ver realmente lo que os estoy explicando. Estos primeros asentamientos de la construcción, el castillo que fue parte de la historia del municipio, las iglesias que forman parte de ello, las colonias industriales también que han sido parte de la recuperación económica de nuestro municipio y también del crecimiento poblacional que hemos vivido en el último tramo del siglo XX. Gironella también fue en su momento una fortificación en la cual fue dominada por la monarquía. Tiene el río Llobregat que lo parte por el medio entre la parte antigua y la parte moderna y durante muchos años en la antigüedad había aquí unos varones que eran, digamos, los propietarios de todo el pueblo y todos los ciudadanos al fin y al cabo les debían su honor y trabajaban directamente para ellos. Fuimos, como dije antes, un territorio muy industrial vinculado al textil. Tenemos 4 zonas industriales, 4 colonias textiles donde todavía se conservan sus fábricas textiles, alguna todavía operando. Se conservan también los típicos pisos de estos espacios donde se convivía económicamente y socialmente, y también las torres o las grandes edificaciones donde había los propietarios del mismo. Seguramente estáis viendo que estoy grabándome desde el balcón del ayuntamiento. Tengo a mis espaldas la iglesia de Santa Eulalia, una de las patronas del municipio, que fue construida a principios del siglo XX, cuando ya se estaba experimentando este crecimiento que antes os comentaba, y es desde aquí, desde este punto más alto del municipio, donde dirigimos las
las finanzas y las políticas municipales con todo un equipo de personas que hacen posible que podamos ir modernizando y transformando el municipio, así como también ayudando a toda la gente que vive en él. Y aquí seguramente habréis visto que es una zona muy tranquila, o podréis ver que no es una zona muy tranquila, pero no todo el municipio es así. Hay una zona en la parte baja, en la parte moderna, que es la parte donde se concentra la actividad comercial y donde realmente se ve el bullicio de la gente en el día a día, y es donde también a día de hoy se concentra el mayor número de personas viviendo en Gironella. Yo les quiero invitar de nuevo a descubrir nuestro municipio, a hacer esta ruta en directo y virtual para ver cómo es Gironella, y en la medida de lo posible, y cuando todos podamos volver a viajar en una cierta normalidad, que puedan venir un día a Gironella y descubrirla con sus propios ojos. Muchísimas gracias por la oportunidad y que disfruten mucho de la visita. Bueno, pues ahí está David Font, quien es alcalde de Gironella, y a quien le agradecemos que nos abra las puertas de esta magnífica municipalidad, donde nos van a mostrar pues un trozo de la historia. Y nuestro anfitrión, David Saborido, quien ha preparado con mucho cariño todo este recorrido, es también concejal de Gironella en el área de comunicación, y ha sido durante muchos años encargado de mostrar la riqueza de la Cataluña, de la zona de Cataluña, y también es maestro de diferentes idiomas. Habla, ya no sé si 4 o 5 idiomas: alemán, inglés, francés, catalán, español. Bueno, 5. David, gracias. Muéstranos, ¿dónde estás? Ahí tienes una imagen detrás de ti preciosa. Sí, sí, exactamente. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Después de esta salutación del alcalde, muchísimas gracias también, Elisa, por esta gran presentación. Yo estoy muy emocionado de poderles enseñar pues todo esto, ¿no?, que nos avanzaba el alcalde. Ahora mismo, aquí detrás, si me permiten, espérense que voy a girar la cámara para que la podamos ver mejor. Un momentito. Bueno, ahora lo volveremos a intentar más tarde, pero lo que tengo aquí detrás es lo que nosotros llamamos comúnmente el skyline de Gironella, ¿no?, que es donde se puede observar toda la parte antigua, el núcleo histórico, aquello que fue la parte fundacional de lo que consideramos la Gironella de hoy en día. El alcalde os comentaba hace unos segundos que el río tiene un protagonismo muy importante en nuestra historia, no tan solo por el desarrollo económico que ha tenido el municipio durante el paso de los años, sino también ahora para hacer una diferencia entre lo que es el patrimonio histórico y la vida, digamos, más moderna, porque el río separa, como podéis ver, lo que es la parte antigua a un lado y la parte más moderna y comercial y de los servicios hacia el otro lado, ¿no?, que es conforme el municipio ha ido avanzando. Yo voy ahora, perdonad, a girar esta cámara ahora que ya podemos hacerlo, y vamos a ir avanzando hacia esta parte que os comentaba. Aquí podéis observar mejor todo este skyline. Desde aquí se nos aparece el campanario de la iglesia nueva de Santa Eulalia, que hablaremos sobre esta, así como la torre del reloj, que os explicaré también una anécdota muy interesante sobre esta misma, y se aprecia también un poquito el campanario de lo que era la iglesia antigua del pueblo. Fijaos, porque como os decía, para llegar a este núcleo histórico hace falta cruzar este puente, que también conserva todavía rasgos del puente gótico y antiguo que fue antaño. Por este puente es donde existía la primera puerta de entrada al municipio. Y de hecho, para daros alguna información importante y relevante, ¿no?, que me gustaría que supieran, Gironella fue un municipio, y nos lo avanzaba el alcalde, que en toda su historia ha sido, digamos, regentado por diferentes varones. Los varones pertenecían a la nobleza. Nunca fue un territorio que tuviera un castillo donde los reyes vivieran en él, sino que eran sus vasallos. Entonces, estos diferentes varones, no es casualidad que estuvieran aquí. De hecho, para darles esta información, el río no tan solo era un recurso natural, sino que también era un recurso defensivo. Si os fijáis, todo este núcleo histórico de Gironella
está situado en la parte más alta, está fortificado por el recurso natural también de las piedras, de una muralla que construyeron, porque esto era, ante todo, una fortificación. La capital de nuestra región, donde nos encontramos, llamada Berga, estaba, digamos, regentada por terrenos reales, es así. Entonces, los diferentes varones que se oponían un poco hacia esa monarquía podían desde nuestro municipio controlar toda aquella actividad o aquellas personas que venían hasta Gironella, ¿no? Y entonces, generalmente, pues todos los opositores a esta monarquía fueron los varones que se encargaron de, vivir, regentar, convivir, en definitiva, crear el núcleo de Gironella. Lo que pasa es que anteriormente a esta aparición del núcleo histórico tal cual lo tenemos hoy en día, fijaos, hago un pequeño inciso, por aquí es donde existía el antiguo portal al municipio. No se conserva nada, pero justamente en esta encrucijada que nos vamos a encontrar ahora es donde yacía la puerta de control de entrada. Entonces, deben imaginarse que toda esta parte, de hecho aún se conserva un poco, era un recinto enmurallado que reseguía todo el pueblo y desde el cual controlaban quién iba entrando. Pero como os decía, la historia de Gironella, que en un origen se llamó Gerundella, se extiende hacia un territorio cercano, que forma parte del municipio, que es un eremitorio de Sant Marc, tal y como se llama. Es una pequeña ermita que, pues hacia el siglo X aproximadamente, parte de la sociedad que se quería dedicar pues, a la vida cristiana, a buscar el descanso, se asentó en ese espacio y empezó a construir su propio núcleo urbano. Aunque por primera vez este municipio data en archivos históricos en el año 899. Es decir, que tiene ya unos cuantos años, hablamos siempre de antes de Cristo, pero que data de hace ya bastantes años, para tener la joya arquitectónica, monumental, pues que tenemos hoy en día, ¿no? Ahora estamos paseando por este núcleo histórico. El alcalde nos decía y nos hablaba sobre las calles estrechas. Deben pensar que en la Edad Media todo este núcleo, pues evidentemente estaba a rebosar de vida, ¿no? de los habitantes que vivían aquí, pero que además desarrollaban toda su actividad económica, ¿no? Es muy importante que se tenga en cuenta pues, que este núcleo contaba con todos los servicios de primera necesidad, los básicos, desde un horno de pan, había también un molino que se encargaba de la harina. Los primeros varones de Gironella, que se llamaron los varones de la Portella, así es como eran conocidos, trajeron también el arte de la hilatura, de tejer, que es muy importante para nosotros, porque la mayoría de actividad económica del municipio a lo largo del tiempo ha sido la textil, la industrial, la de la hilatura. Por lo tanto, desde esa época, es decir, estamos hablando desde el siglo XII aproximadamente, Gironella ya está muy vinculado con el arte de tejer y de la hilatura, que eso es lo más importante. Entonces, paseamos ahora por todas estas calles, un poco intentando pues encontrar, extasiarnos, ¿no? de todo este encumbre medieval que tiene toda esta parte histórica y para que puedan pues, situar un poquito más sobre dónde nos encontramos. Lo que tenía ahora detrás, al lado, es la antigua iglesia de Gironella, que después entraremos más al detalle, pero que fue anterior a esta que tenemos justamente aquí y que enseguida vamos a entrar a ver. Fijaos, aquí en esta parte se puede ver el campanario de la iglesia antigua. Y ahora, como os decía, en un momento entraré más en detalles sobre por qué existieron dos iglesias en Gironella.
Si en me una misma plaza, David. En una misma plaza, sí, sí. El dato es bastante curioso y si me permiten, mirad, ahora vamos a entrar por un momentito dentro de la iglesia para que la puedan ver porque, bueno, está a oscuras, pero quizá pueden percibir, es una iglesia bastante impactante, muy bien cuidada, con sus capillas, con sus absis, evidentemente, pues para que se lleve a cabo toda la liturgia religiosa, ¿no? Pero asombra que en un municipio de apenas 5.000 habitantes casi se pueda tener una iglesia de esta magnitud, ¿no? Y que sus vitrios sean pues tan impotentes, ¿no? Y la delicadeza en la que todos sus acabados y pinturas y frescos y murales que contiene, es una iglesia que diríamos que es muy, muy rica también en elementos decorativos. Esta iglesia es del siglo pasado, es muy reciente a nuestra historia, como yo os comentaba, porque cuando las tres baronías, los tres varones diferentes que regentaban el municipio, recapitulo, es decir, primero los varones de la Portella, después otros señores varones que se llamaron, perdonad, de Pinós, y finalmente la baronía propiamente de Gironella, llamada como tal. Estos tres varones, para toda la liturgia religiosa, usaron siempre esta otra iglesia vieja, como la llamamos nosotros, pero que es llamada iglesia de Santa Eulalia, porque la patrona del municipio de Gironella se llama Eulalia, ¿vale? Entonces, estos tres varones acometían toda esta vida religiosa dentro de esta iglesia, desde la cual ahora podemos ver el campanario, porque el núcleo de Gironella tuvo poquita población, para así decirlo y para que lo podamos entender, durante toda la Edad Media, ¿no? El crecimiento más importante demográfico y de población del municipio se debe a raíz de la industrialización del siglo XX, porque, tal y como nos apuntaba el alcalde, es cuando aparecen las 4 colonias industriales, es decir, el principal económico histórico del municipio, que eso lleva a que se experimente un crecimiento demográfico muy alto y que pasáramos básicamente en esa época a tener muchísima más población. David, perdón que te interrumpa, pero quisiera que nos hicieras el favor de detenerte un poco antes de esta imagen, que también es muy linda. Hay unas ventanas que están como saliditas ¿Sí? en esta edificación, unos pasitos atrás de donde estás. Me llama la atención, es como una especie de balcón que son muy característicos de Gironella. A tu mano izquierda ahorita debe de estar. A mi mano izquierda, Sí, aquí, ahí, eso. esta balconada. ¿Cómo le llaman? Y como estas ventanas salidas, yo sé que son muy características. Sí, de hecho, si para quienes lo sepan, ¿no? Gironella también es un pueblo que contiene muchos rasgos del modernismo, ¿no? El modernismo, sobre todo, se vio reflejado en la ciudad de Barcelona, pero bueno, también llegó hasta las poblaciones más pequeñas, por decirlo, de la capital, ¿no? Entonces, son estas especies de balconadas que llamamos nosotros, de balcones que sobresalen para bueno, tener en este caso pues un espacio de salida del mismo piso. Ocurre lo mismo con, por ejemplo, esta casa, que también es de estilo modernista, y en la parte comercial, en la parte nueva, que veremos más tarde, también pararé en algún momento delante de algún edificio para que puedan apreciar todavía más rasgos. Ahora, lo que tenemos aquí delante y que quiero que entremos para terminar de explicar lo que les explicaba, sin ser muy pesado en historia, que no pretendo serlo, ahora vamos a entrar en lo que era la antigua iglesia de Gironella, ¿vale? Me baso en antigua, fijaos, porque no queda nada en términos religiosos. Por lo que comentábamos,
porque la población creció tanto, aumentó tanto en habitantes durante la industrialización, que esta iglesia se quedó pequeña. No cabía la gente para acudir a las misas, para acudir a las ceremonias, ¿no? Entonces la iglesia se vio obligada a construir otra nueva iglesia para dar cabida a todos esos fieles, a las personas fieles. Por lo tanto, este espacio rápidamente fue cedido al ayuntamiento del pueblo y durante muchos años lo dejó alquiler. En este espacio hubo desde una fábrica de fideos hasta una taberna, hubo un pequeño bar, también fue sede de un grupo de baile y folclore popular del pueblo, hasta que un buen día el ayuntamiento decidió que lo reformaría y lo usaría para el uso plenamente municipal. Básicamente, para que entiendan, ahora mismo lo que llamamos la iglesia vieja, que conserva todavía toda su estructura, pero más modernizada, la usamos para realizar conciertos, para realizar distintos actos, pero sobre todo para esto, ¿no? Para la actividad más cultural que tiene el municipio, porque es un espacio que encaja muchísimo, tiene muchísima magia por todo lo que conserva, ¿no? Y por lo bien que ha perdurado a lo largo del tiempo. Es bellísimo y los muros son verdaderamente impresionantes en su edificación y en su sistema constructivo. Se observa que también se buscaba que fueran muy térmicos por el grosor. ¿Qué material es? Es roca, ¿verdad? Es piedra, sí, es roca, porque, claro, para que lo entiendan, nosotros estamos situados, nuestro municipio está situado en el Prepirineo catalán. ¿Qué significa eso? Que tenemos muy al lado la frontera, tanto de carretera como de montaña con Francia. Entonces, el Pirineo catalán es de por sí una frontera montañosa donde bien en invierno la temperatura desciende considerablemente. Por tanto, nosotros como pueblo de montaña, en invierno pues podemos experimentar algunas semanas con bastante grado bajo cero. Entonces, claro, imaginaos, nosotros como sociedad moderna estamos bastante preparados ahora mismo, pero en aquella época la verdad es que ya, como sabrán, no lo estaban. Entonces, necesitaban tanto que todos estos espacios fueran de grosor considerable, como también las casas. Es decir, las casas que hay en el núcleo histórico, aunque veamos la fachada, pero todas, absolutamente todas, están hechas de base de piedra, porque era necesario, era muy, muy, muy necesario. ¿De qué periodo es esta edificación de la antigua iglesia, David? Pues mira, digamos que esta la construyen los primeros señores, los que comentábamos, los varones de la Portella, que llegan en el siglo XII. Entonces, ahora vamos a dirigirnos hacia la plaza que nosotros llamamos del ayuntamiento, desde donde hemos visto a nuestro alcalde, para explicarles alguna cosa más, pero entonces, desde el siglo XII, los primeros varones ya se interesan por el municipio como terreno de fortificación y de vigilancia hacia todos los enemigos, hacia todos los mercaderes que pasaban, ¿no? Entonces, se interesan y empiezan a construir todo lo que hoy en día forma parte del núcleo histórico. Su interés principal, de hecho, fue de los tres varones responsables, fue hacer crecer, dar crecimiento a este municipio, que vinieran habitantes a vivir y que se desarrollaran. Esta plaza, que como os decía es la plaza del ayuntamiento, es donde se encontraban los principales comercios, desde el horno de pan hasta la carnicería, la pescadería, todo estaba aquí, porque estas son las primeras casas. Y justamente aquí delante tenemos el ayuntamiento del pueblo. Pero ojo, debo añadir que ese ayuntamiento del pueblo desde hace bastante poco en comparación con la cronología temporal, ¿no? Porque primero fue el castillo. Ahora os estoy enfocando aquí
aquí todavía vemos algunos rasgos que quedan del castillo. Son muy poquitos, pero bueno, están plenamente integrados ya con el edificio del ayuntamiento, pero esto que ven, esta estructura de piedra, más estas dos muros que ahora, hoy en día, para que lo vean mejor, son ayuntamiento, es lo que nos quedó del castillo, ¿no? Que se erigió como ayuntamiento a raíz de la última quema en uno de los conflictos bélicos que hubo en lo que en Cataluña se conoce como las guerras carlinas. A partir de ese momento, este castillo, como precisamente fue siempre una fortificación, era siempre motivo de destrucción por todo el mundo, porque su terreno, como ya decíamos al principio, y su localización era vital y desde aquí se podía controlar todo. Fijaos en lo que os comento, ahora tenemos una pequeña panorámica del pueblo nuevo al otro lado del río y desde aquí, ¿no?, que se aprecia también el puente por donde hemos subido con toda esta altura, ¿no? Esto es lo que yo os decía, forma parte de este terreno estratégico. Aquí, justamente delante nuestro, vemos algo que ahora ya está bastante asimilado por los habitantes del pueblo, pero hasta hace muy poco creó mucha polémica. Fijaos en esta estructura que veis, que voy bajando, que es de ladrillo. Esta estructura es un ascensor que conecta, digamos, la parte nueva del municipio con el núcleo histórico. Se hizo de ladrillo, es verdad, así estaba ya en su proyecto inicial, miren, desde aquí lo podemos ver mejor, pero tiene esta forma tan peculiar porque lo que pretende emular, lo que pretende ser, es una chimenea gigante como las chimeneas que tenían antiguamente las industrias textiles. ¿Por qué os explico esto? Porque fijaos, justamente aquí, delante nuestro, que tenemos estos edificios que ahora parecen así como medio abandonados, que de hecho un poquito lo están porque es propiedad privada, pero toda esta construcción es lo que nosotros, y lo que se llama, vaya, Calmetra. Calmetra fue una colonia de las cuatro colonias industriales que hay en el municipio. ¿A qué nos referimos con colonia industrial? Una colonia industrial, para que lo puedan entender esquemáticamente, se basa en bien, una parte colonizada, de ahí viene lo de colonia. ¿Colonizada por quién? Por unos habitantes que trabajaban en la fábrica textil, pero en Cataluña tiene mucho sentido hablar de colonia industrial porque todas, absolutamente todas, tenían una estructura muy semejante. Tenían, por un lado, la industria textil, en este caso la fábrica con maquinaria para la hiladura. Tenían, por segundo lugar, viviendas para los trabajadores y trabajadoras de esa industria, todo en un mismo espacio. En tercer lugar, tenían también todas las tiendas de necesidades básicas que eran indispensables para poder pasar el día a día. Y en cuarto lugar, que de hecho para aquel entonces era lo más importante, tenían una torre del amo, porque todas las industrias, las colonias industriales, eran privadas, todas tenían un amo, un jefe, que era quien ponía, quien subvencionaba esa industria. Perdonad que pasan coches. Y en el caso de Calmetra, fíjense en esta construcción, en esta edificación que tenemos aquí. Esto es la torre del amo. ¿Qué hacían los amos desde esta torre? Evidentemente, todas se sitúan estratégicamente porque debajo tienen su industria. Entonces, desde aquí lo controlaban todo. Imagínense, desde las ventanas más altas podían, si les apetecía, poder salir y controlar qué es lo que se estaba llevando a cabo en las colonias industriales. En este caso, ya hemos dicho que Gironella tiene 4 colonias. Esta está integrada en el municipio, forma parte de lo que es el núcleo, digamos, urbano, por lo que no tenía las tiendas integradas, porque ya
estaban en el mismo pueblo. Pero hay otras 3 colònies industriales, que son las de Calbasacs, Viladomiu Vell y Viladomiu Nou, que al estar más apartadas del núcleo urbano, sí que disponían de todos estos recursos que yo les contaba ahora, ¿no? Entonces, de ahí a que haya remarcado muchísimo que el arte de tejer, la hilatura para nuestro municipio siempre ha tenido mucha importancia, porque de algo que empezó siendo muy pequeñito, acabó pues siendo el principal motor económico hasta el siglo pasado de Gironella. Actualmente, en lo que concierne a la industria textil de la hilatura, tan solo hay una fábrica de las 4 que tuvimos que esté en funcionamiento, tan solo una. ¿Y qué ha pasado, para entendernos, con las colonias, ¿no? Por suerte, a mediados también del siglo pasado hubo un fuerte movimiento de parejas jóvenes que eran del mismo municipio, que decidieron irse a esas colonias a repoblarlas para vivir, para construir sus viviendas, ¿no? Y entonces ahora son casi como unas colonias residenciales, ¿no? Pueden imaginarse que cuando se crearon eran básicamente el temor de las personas, porque estaban siempre vigiladas por un amo que controlaba todo, desde primera hora que se iban a trabajar, hasta qué hora llegaban a casa, qué iban a comprar, a ser ahora, ¿no? Pues un espacio de residencia muy tranquilo, porque ya nada tiene que ver con la fuente de origen, ¿no? Para entendernos. Pues estaba enfocando esta casa también, porque es importante que la vean. De hecho, nosotros la tenemos considerada como punto de interés de lo que es la plaza del ayuntamiento, porque aquí fue donde nació una de estas colonias industriales. La mayoría de las colonias industriales que hay en el municipio eran de propietarios privados que venían de otras poblaciones y montaban su colonia industrial. ¿Por qué en este caso Gironella tuvo 4? Ya lo hemos dicho, el río. El río era capital para las colonias industriales, porque era el generador de la electricidad, de la energía. Entonces nosotros, el río que tenemos aquí se llama el Llobregat, que es un río que nace en nuestra región y desemboca en el mar Mediterráneo, desemboca al lado del aeropuerto de Barcelona. Es un río muy caudaloso, desde siempre, y por tanto le servía como fuente de energía. En este pequeño garaje es donde nació la futura colonia industrial de Calbasacs. Empezaron con unas maquinitas aquí y de aquí más tarde se trasladaron, construyeron todo un imperio, teniendo una de las torres de los amos más fantásticas que existen en Cataluña, porque quien decoró, más que decoró, quien construyó el tejado de esa torre del amo fue Antoni Gaudí, que supongo que os sonará a alguno de ustedes porque fue el célebre arquitecto que construyó la Pedrera, la Casa Milà, y que empezó a construir el pobre Familia, porque murió antes de hora la Sagrada Familia, ¿no? Entre muchas otras obras. Pues también tiene parte de sus rasgos en nuestro municipio y aunque sea nada, aunque hubiese sido una pequeña teja de nada, un pequeño ladrillo, pero ya es motivo de orgullo de poder decir que al menos tenemos algo del célebre arquitecto, ¿no? Ahora os propongo que observéis, antes de desplazarnos del núcleo histórico, esta bajada. Esta calle se le llama la Bajada del Castillo y es el ayuntamiento por detrás. De hecho, es desde donde todavía se puede ver también parte del castillo, que no existe porque ya hemos explicado, ¿no?, que se reconvirtió, pero sí sus fundamentos, su base. Fijaos, está nuevamente el edificio integrado. Toda esta pared que observáis aquí es la base del castillo. Y este castillo estaba pues constituido también por esta torre que veis aquí, que por un lado
vemos dos puertas y por otro vemos una torre del reloj. Vamos por partes. La puerta que tenemos más hacia la izquierda fue la prisión de Gironella durante muchos siglos. Aquí es donde venían a encerrar. Actualmente no es visitable porque se tuvieron que hacer unas obras de remodelación y, como suele pasar por desgracia en muchos edificios, ¿no? Al remodelar se cargaron toda aquella estructura y magia que tenía la propia prisión, ¿no? Y es un bloque de hormigón, ¿no? Entonces deberíamos de reconvertirlo. Y la otra puerta, la de más arriba, es la que conduce hacia la torre del reloj. Antiguamente era la torre donde, cuando los señores varones venían al pueblo, tenían sus habitaciones principales, porque era la torre más alzada que tenía el pueblo. El reloj fue añadido muy posteriormente. De hecho, ya estábamos en la era democrática. Fue pues un poco antes bueno, sí, fue, disculpad, hacia la Primera República Española, que se decidió colocar este reloj que fuera de visión para todo el pueblo, porque, como bien os podréis imaginar, los republicanos se oponían a que una iglesia, un campanario, diera las horas, ¿no? Como republicanos, como eran anti-religiosos, decidieron construir una torre con un reloj a 3 bandas para que todo el pueblo pudiera escuchar la hora que era y no fuera únicamente el campanario. Fue más bien un movimiento revolucionario, pero bueno, que es de muy agradecer porque desde cualquier punto es verdad que nos da la hora, ¿no? No sé, Elisa, si tienes alguna cosa, alguna curiosidad que nos quieras. Pues la realidad de las cosas es que este recorrido que nos estás ofreciendo, además de estético, es muy, muy interesante. Yo he tenido la fortuna de conocer Gironella y de recorrerlo, pero ahorita estoy recorriéndolo y disfrutándolo muchísimo porque estas calles empedradas que de alguna manera a mí me remiten al medievo, pues Sí. guardan muchas reminiscencias. Y también cabe señalar, que creo que es un aspecto que hay que resaltar muchísimo, la calidad y la calidez de los pobladores de Gironella, porque son personas sumamente abiertas, cariñosas, festivas. También en ese sentido vale la pena para que no solamente continuemos en estos momentos apreciando el recorrido que nos ofreces, David, sino que se considere, como lo decía el alcalde David Font, para una visita posterior cuando las condiciones sean mucho más benévolas, porque hay una suerte de festividades que no necesariamente se requiere que existan, porque la gente en la región es festiva por naturaleza. Sin embargo, pues también todas estas fiestas que ustedes manejan, estas tradiciones, ofrecen a quienes la visitan, a Gironella, pues una experiencia muy viva, muy cálida. ¿Se me oye? Se te escucha perfecto, se congeló un poco, pero mira, esto es parte de la magia, Sí. así que no te preocupes, pero sí se te escucha perfecto. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Ya terminamos de bajar? Ahora estamos bajando y os voy a llevar hacia otro lugar, pero antes quiero que, ya que estamos dejando la parte antigua, fijaos en este cartel, bueno, no en las basuras, que esto es algo que puede parecer antihigiénico, pero no lo es porque... No, ahí te escuchamos. Un poquito se congeló. De hecho, Elisa, Te escucho, sí, te escuchamos. perdón, Te escuchamos. somos... Se va un poquito y yo quiero pensar que tiene que ver con los muros que hay. Ahí los muros tan gruesos y la señal, pero estamos la viendo... región desde recorrido. Estamos apreciando un... Y a todos los municipios y todo el mundo saca
sus desechos con estos pequeños cubiletes, ¿no? Hasta que viene el camión. David, si nos escuchas, que espero que así sea, yo creo que los muros tienen que ver. Aquí nos fijamos en esto que nos dice FON y FON, y os lo voy contando mientras vayamos bajando, porque Gironella cuenta también con un recorrido a través de sus fuentes. Hay muchísimas fuentes. Vamos a esperar unos momentitos a ver si... de agua, tantas fuentes porque se está congelando. ¿No? Todas las industrias. Se está congelando un poquito la imagen, David. La mayoría de gente en un escenario natural, ¿no? Inauguramos. Está congelándose un poco la imagen. Inauguramos. Voy a trasladarme. Sí, se congeló todo. A otro sitio. Mismo. ¿Nos escuchas, David? Fíjate que se ha estado congelando un poco la imagen. Creo que ya lo vamos a recuperar. Y también creo que pueda tener que ver con los muros tan gruesos y la transmisión de la señal. ¿Sí nos escuchas? ¿Me oyes? Sí, sí te escuchamos, pero estamos teniendo un poquito de dificultad porque se corta. Vale, pues justo lo que os comentaba. ¿Habéis escuchado lo del recorrido de las fuentes? Y el inicio, si nos lo quieres recapitular, lo agradecemos. Sí, pues que el municipio recientemente ha inaugurado una ruta circular por las tantísimas fuentes que tiene como recurso natural, ya que todas se emplazan o reposan sobre la naturaleza, y es donde la mayoría de familias, cuando funcionaba la partida pues, industrial, pasaban la mayoría de su tiempo, ¿no? Iban a pasar los domingos a las fuentes, ¿no? Entonces, es otro de los recursos que tenemos. Ahora, Elisa, creo que tienes algún vídeo para poner, ¿no? Yo mientras Tenemos tanto varios. ¿Cuál pondremos? El de Gironella, ¿verdad? Sí. El del 11 de septiembre. Vamos al video y luego ya nos volvemos a enlazar contigo, David. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Molts defensors de la pàtria.
maten per ser un traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visca sempre! Bueno, acabamos de observar una celebración que se realiza en el centro histórico de Gironella en el 11 de septiembre. ¿Es fecha de celebración de la fundación de la población, David? Bueno, sí, de hecho es festividad en toda Cataluña. Digamos que es cuando Cataluña fue derrotada en todos sus derechos como país, ¿no? Entonces es la Diada Nacional de Cataluña por todo lo que se llegó a sufrir. Nosotros como pueblo realizamos nuestra propia representación de un proyecto que nació a nivel local con actores y con actrices de las compañías del mismo pueblo y en colaboración con todo el pueblo que era necesario, y lo llevamos a cabo ahí, en las rocas y en toda la estructura de nuestro núcleo histórico, ¿no? Para representar todos esos hechos. Ahora, Elisa, como sé que vamos un poquito justos de tiempo, yo tenía previsto trasladarme en coche, moverme un poco más, pero directamente lo que les voy a mostrar es ya la Gironella más comercial, ¿no? Para que puedan entender cómo todo esto ha ido. Intentaré ser breve por si puedes poner también el vídeo de la colonia industrial, ¿no? Para que todo el mundo que pueda verlo. Así que desde este punto, ahora ya giro la cámara para explicarles un poco y para que puedan, pues eso, apreciar. Esto es, disculpad por el sonido, porque ahora ya estamos, ya veis la diferencia, ¿no? De la calma y la quietud del núcleo histórico a la modernización, ¿no? Esto es la calle que llamamos Avinguda Catalunya. Es una calle muy larga, muy extensa, que la recorreremos, y es donde hay pues establecimientos de todos los servicios habidos y por haber, ¿no? En Gironella hay muchísima vida, en Gironella somos muy partícipes también de salir a disfrutar de los bares, encontramos infinidades de hornos de pan, hay también múltiples carnicerías, porque uno de los platos típicos de nuestra zona es lo que nosotros llamamos el pan tomàquet y embotit, que es pan con tomate tostado y diferente embutido. Esto que estáis viendo entonces es esto que el alcalde os comentaba al principio. Al otro lado del río, ahora en el siglo XX nació la Gironella moderna. ¿Por qué se pasó de la parte antigua a esta parte nueva? Deben pensar que hace pues medio siglo por esta misma carretera pasaba la vía del tren. El tren llegaba hasta aquí y era un tren que llegaba hasta Barcelona, la cual cosa significa que con la oportunidad de la llegada de este tren, los habitantes de Gironella se interesaron por irse a vivir muy cercanos a este tren, ¿no? Y dejar pues todo lo que era la esencia histórica, el núcleo que fue siempre, atrás. Entonces, a partir de este momento se construye esta avenida Cataluña. La primera carretera que se construyó aquí se hizo con piedra auténtica de la muralla que antes había protegido el núcleo histórico. Llega el tren y a partir de este momento empiezan a llegar todos los demás servicios, que es tal y como la vemos hoy en día, ¿no? Que ya veis aquí toda esta calma que comentábamos ha pasado a otro lado, ¿no? Aquí hay más bullicio de gente. Gironella destaca por ser un pueblo con muchísima vida en comercio local, comercio de proximidad, donde la gente es agradable pasear y para ir a comprar.
todo el tejido asociativo y comercial es muy fuerte aquí, muy fuerte. Organizan diferentes actividades a lo largo del año, desde diferentes ferias comerciales hasta, bueno, reinventan muchísimas cosas. Mira, observen, desde aquí se ve también otra panorámica del núcleo histórico, ¿no? Que siempre está ahí presente, ¿no? Y bueno, básicamente es todo esto. Más hacia mi izquierda, que no lo enfocamos ahora, es donde hay o donde se encuentra parte de esta Gironella, que también es habitable, con viviendas nuevas, ¿no? Pero observen, es un cambio total, porque aquí hemos pasado a tener toda la vida. Que David, no sé... Dime. estamos muy contentos del recorrido que nos has hecho favor de preparar. Sabemos que lo has hecho con gran profesionalismo, no solamente por la entrega, la vocación y el cariño, sino porque además te has desempeñado durante muchos años y tienes una trayectoria importante en el área de turismo. Y hemos disfrutado mucho conocer el núcleo histórico de Gironella. A mí me da gusto que nos quede mucho pendiente, porque aquí te vamos a comprometer para otra emisión, que yo creo que quedan muchos pendientes, las festividades, la gente, como bien mencionas, el comercio. En esta primera emisión ya se nos ha acabado el tiempo. Te mandamos un abrazo muy cálido. También te agradecemos el resguardo y el cuidado que estás teniendo. Sabemos que todos alrededor del mundo estamos teniendo que enfrentar estas circunstancias complejas y desafiantes. Sin embargo, nos abrazamos y nos hermanamos en la distancia a través de estas plataformas, y sobre todo en este gesto y en esta vocación de construir puentes, como lo mencionabas, que estas fuentes que tiene Gironella se compartan a través de la tradición, la cultura y la posibilidad de estar fraternizados en estos momentos tan complejos. Muchas gracias, David Saborido, concejal de Gironella. Para mí todo un placer, gracias a ustedes por haber querido conectar con nosotros desde Cataluña hasta México, de parte del alcalde, de todo el ayuntamiento. Es un placer poder dar a conocer nuestro municipio, poder explicaros parte de toda nuestra historia. Entonces, muchísimas gracias por estos minutos, ¿no? Queda muchísimo, por lo tanto, Elisa, te cojo también el recado, ¿no? Y para lo que queráis, y cuando todo esté calme, os estaremos esperando aquí y yo mismo para realizar todos los recorridos que sean necesarios para dar a conocer nuestro pueblo. Pues de nueva cuenta, gracias, y sí haremos otra emisión al municipio de San Pedro Garza García y al estado de Nuevo León y a nuestro país, México. Nos encanta poder abrazarnos de esta manera. Gracias al alcalde Miguel Treviño, a la doctora Marta Eugenia Sañudo y a todos los funcionarios del municipio de San Pedro Garza García que han hecho posible esta emisión. Un abrazo fuerte, David, y un agradecimiento a todo el pueblo de Cataluña, representado en su alcalde David Font. Seguiremos hermanados, que todo vaya bien, y quédense con nosotros porque a continuación viene una interesante emisión sobre jardines. Yo soy Elisa Garza y los espero el próximo miércoles en Ciudadanía Infantil a las 11 de la mañana. No te vayas, David, para despedirnos. Hasta pronto a todos los espectadores. Gracias. A ustedes.